Buenas tardes, queridos amigos. Como todos los viernes, hoy tenemos una invitada muy especial que por fin pudimos encontrarnos en este espacio para charlar un poco sobre nuestro tema principal, que es la trilogía analítica. Tenemos con nosotros hoy a Julieta Villarreal, médica de profesión, colombiana de nacimiento, brasileña por adopción y una persona de todos nuestros afectos. Digamos un poco la historia de Julieta, que es una persona joven. Es importante para que las personas conozcan un poco la trayectoria. No sé si tú quieras decir algo aparte de lo que ya dijimos, como presentación, o está bien así, Julieta. Está bien así porque después me quedo sin repertorio. Voy Bueno, diciendo más después. Eh, digamos que lo fundamental es saber que tú creciste en este país colombiano y que aquí hiciste tus primeros años de estudio, pero luego llegas a la medicina y ahí tu historia en Colombia, digamos que se corta y empieza la historia en otro mundo y en otros países. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegas tú a la Primero, medicina, la convicción de la medicina? esa comienza en Colombia por herencia de mi familia, porque mi abuelo tuvo un ejercicio, vamos a decir, tradicional en términos indígenas. Como hombre medicina, tuvo una convivencia con una comunidad indígena. Y entonces él aprendió con ellos y llevó ese conocimiento a muchos lugares, porque mi abuelo, así como yo, viajó por muchos lugares en Colombia e inclusive creó un pequeño hospital en el que ayudaba a muchas personas y fue combatido porque ayudaba a las personas sin medicamentos y sin entrar en ese sistema. Entonces lo persiguieron por eso y mi papá siempre nos transmitió esa herencia y yo creo que desde ahí ya comencé a interesarme mucho, ¿no? Escuchando esas historias, viendo algunos libros que él tenía de plantas y de otras cosas. Y fue por ahí que comenzó en Colombia. Después, entonces, eso fue desarrollándose. En algún momento pensé estudiar otras cosas, pero al final fue la medicina. Y terminé estudiando medicina en Cuba, en Manzanillo. ¿Cómo fue ese encuentro con la medicina en un país que se supone tiene un enfoque, o se suponía tener un enfoque diferente en la enseñanza de las ciencias médicas? ¿Cómo fue ese integrarte tú en ese mundo? De hecho, yo aún creo que ellos tienen un enfoque diferente, más para una prevención, más en una medicina enfocada en lo social y no tanto en los grandes laboratorios farmacéuticos. Pero existe todo un contexto social y político que hace difícil, ¿no? De cualquier forma el ejercicio de la medicina y por otro, también por la dificultad, hace que los médicos tengan que ejercer su carrera por una vocación enorme, porque son tantas las dificultades que realmente los que estudian medicina es porque aman esa profesión y se entregan e intentan hacer lo mejor que pueden con sus recursos humanos, ¿no? Mucho más con ese aspecto de que con, aquí estoy mezclando con portugués, que con cuestiones de medicamentos químicos. Eso es una ventaja, ¿no? Aunque también se usan medicamentos allá. Entonces fue un choque cultural, porque vivir en un régimen de ese tipo es un desafío. Pero en términos de medicina, yo me siento hasta hoy muy feliz por haber tenido esa oportunidad y muy agradecida con mis profesores que me enseñaron ese lado humano de la profesión. Bueno, y ese desarrollo termina de una forma interesante, o sea, contra todos los pronósticos, cuando terminas la carrera no regresas a Colombia, No. sino que te vas aún más lejos, al viejo continente, a la cuna de la hispanidad que es España. ¿Y allá qué? ¿Por qué España?
Bueno, principio porque en ese momento yo tenía una relación con un español, pero también porque la posibilidad de estudiar allá sin depender de que mis padres me pagaran de nuevo, ¿no? La especialización, yo podía entrar allá trabajando y sustentándome. Y tuve la posibilidad de hacer medicina de familia, que mi tutor principal en Cuba nos enseñó que todo médico debía ser médico de familia antes de nada, antes de cualquier especialidad, para tener una visión completa y real, ¿no?, de la persona. Entonces decía, todo médico debería ser médico de familia antes de nada. Y tuve esa oportunidad y decidí lanzarme en la aventura en Islas Canarias, en La Palma, y estuve allá durante 6 años. Trabajando y haciendo la especialidad. La especialidad fueron 3 años y después 3 años más trabajando. Y ahí, durante todo ese desarrollo, tú llegas a un punto donde como que se acaba el panorama en España, como que ese proyecto de estudio y trabajo llega de alguna manera a un fin y, y tú paras un momento y empiezas a mirar nuevamente. ¿Cómo No, fue eso ahí? la verdad es que yo estaba en un momento de decir, ok, medicina de la familia me encanta, es lindo, pero falta aquí una visión más humana, que completen. Yo decía, no, no puedo estar todo el tiempo tratando con medicamentos, aunque la medicina de familia tiene mucho más este lado humano. De hecho, como médicos de familia, vamos a la casa, conocemos a la familia, conocemos a la comunidad, hacemos otras cosas. Pero continuaba faltando algo y yo estaba en ese proceso de decir, bueno, ¿será que también tengo un amor muy grande hasta hoy por cardiología? ¿Será que estudio cardiología o estudio osteopatía o estudio otras medicinas alternativas que siempre me habían gustado mucho? Fitoterapia, bioenergética, todo eso estaba así, varias ideas en mi cabeza. Y es ahí cuando tú me cuentas que querías venir a Brasil y que no sabías si venir y que habías encontrado un autor muy interesante. Y me acuerdo que eso fue en 2010. Yo ni la palabra trilogía analítica no estaba aún en mi radar. Tú me decías, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Pero ¿cómo hago? Primer viaje, yo te dije, claro, ve. Y ese fue el primer momento que yo supe trilogía analítica. Viniste aquí al foro y cuando regresaste a Colombia y ya me contaste mucho más, me contaste del doctor Kepe, de la doctora Claudia. Yo también estaba buscando una línea terapéutica para mí y estaba muy desconfiada, ¿no?, de para dónde podía ir. Y me recomendaste entonces iniciar terapia en la línea kepiana y para mi suerte también fue la doctora Claudia mi terapeuta designada, mi analista. Y comencé en 2010, cuando estaba en Colombia, en ese proceso de decidir qué hacer con mi vida. Entonces, digamos que conocí a la doctora antes, vía Skype, a la doctora Claudia, antes de inclusive pensar en llegar aquí a Brasil. ¿Y cómo llegué a Brasil? Porque el doctor Roberto Giraldo hizo una propuesta de un curso de psicosomática para extranjeros y yo fui la única extranjera que vino esa vez. Y ahí comenzó. En noviembre de 2010 llegué aquí. Entonces, pues así en resumen, la historia, ¿no? De lo que Bueno, sucede. ahí se debe notar un poco que no hay ningún guión, porque obviamente ya cuando aparezco yo en escena y la responsabilidad es muy grande cuando una persona como Julieta, que estaba y está y estará seguramente vinculada a nuestros afectos toda la vida, eh, toma la determinación de ir a Brasil y contra todo proyecto que yo pudiera haber albergado, de alguna manera ella define, me voy a Brasil y voy a ver cómo aprendo lo que aprendo. Y ahí aparece, valga la pena recordarlo, en In Memoriam,
Roberto Alfredo Giraldo Molina, una persona que nos marcó, creo que ella y a mí también, Sí, mucho por su personalidad y también por sus virtudes que las tenía muy, muy acentuadas también. Claro, no libre de defectos como todos nosotros, pero interesante también, pero tomando esa responsabilidad de, de Julieta Villarreal en Brasil y viendo ese cambio, ¿sí? Porque obviamente Brasil afecta positivamente, pero de una manera fuerte la vida y la personalidad de cada uno. Entonces, cómo han sido esos 10 años? Bueno, ya son 14. sí. 14 años de desarrollo en Brasil, de contacto con los brasileros. Tu carácter obviamente no es como el mío, ni más faltaba, pero esa relación con ellos, contigo misma, con Kepe y con Claudia, dos personas excepcionales, que no hay necesidad de decir nada de ellos, su trabajo habla por ellos, pero las personas que están ahí como Roberto, que nos acompaña siempre, ¿cómo ha sido ese trasegar de estos años contigo, con los problemas, con los demás, con los desafectos hasta llegar a la práctica? Es difícil, ¿no? Resumir 14 años, yo creo que son varias etapas. Hasta hoy lo veo como un descubrimiento. Me acuerdo que la primera vez que estuve aquí fue un mes y fueron algunos días en la casa donde Roberto vivía, pocos días, Sí, pero algunos días. sí, pero ya fue así una experiencia tan diferente, ¿no? De sentir una energía, una energética, como decimos aquí en Brasil, tan diferente de la convivencia en la residencia. Y después estuve un mes en una de las residencias aquí que se llama Doctor Arnaldo, que era mucho más conocida en esa época como la casa de los artistas. Entonces también fue un redescubrimiento de la parte estética que a mí me gusta mucho. Me fui más por la danza. Creo que cuando tenía menos de 5 años era lo que yo quería hacer, bailarina. Pero entonces fue esa unificación, ¿no? De las artes, la estética, la ciencia, la filosofía. Y una cosa que marcó mucho ese primer mes para mí aquí fue una reaproximación a una espiritualidad genuina que yo me había apartado parcialmente, no totalmente. Y fue doloroso percibir eso, pero también muy bonito. Me sentí así salvada por un texto específicamente del libro Hombre Universal, la última parte, llamada Teología. Y yo recuerdo como si fuera ayer, dónde estaba, lo que pensé, lo que sentí. Fue una experiencia así espiritual muy fuerte y, y todo lo que todos los profesores me enseñaron, yo también digo que fue una súper suerte porque tuve clases particulares con cada uno y el doctor Giraldo fue súper, súper comprensivo, súper amoroso. Imagínate después de 10 años, no, 10, 12 años de estar aprendiendo ciencia convencional y él me comenzó a enseñar, ¿no? Sobre microclimas, sobre energética, sobre patología psíquica. Y llegó un momento ahí en ese primer mes que el doctor Kepe me invitó a participar en los grupos de los psicoanalistas y eso fue ya pues una cosa así sensacional. Comenzó a despertar en mí ese interés también por un aprofundamiento, por una profundización, perdón, sabiendo que no era nada, nada fácil. Y regresé y me acuerdo mucho de Ortiz diciéndome cuando salí el 30 de noviembre, pero quédate, pero ¿por qué no te quedas? Pero aquí hay mucho trabajo. Y yo pensando, no, pero tengo que arreglar mis cosas, no puedo simplemente dejar todo atrás. Y volví a Colombia
y tiempo después recibí un mensaje de la doctora Claudia diciéndome, vamos a comenzar la posgraduación en gestión de conflictos. ¿Por qué no vienes aquí y ves qué te parece? Que eres joven y no tienes así amarras ni compromisos, ¿qué tal? Y yo dije, bueno, entonces vamos. Y ahí fue un recorrido de arreglar todos los documentos, ¿no? Para poder venir aquí, cerrar mi casa en España, organizar las cosas en Colombia. Tuve que ir a Cuba, que yo no iba hace mucho tiempo a Cuba, coger mis papeles para venir aquí. Y llegué. Y esa experiencia de 2 años, ya como dijiste, son 14. Y cada día que pasa me siento más feliz, más realizada. Claro que todos los días hay cosas patológicas que tenemos que ver y gracias a Dios que las vemos porque es eso lo que nos hace desarrollarnos. Todo aquí es un universo que es difícil, ¿no? Transmitir en palabras. Yo creo que los que ya participaron antes que yo, Roberto, que acompaña este trabajo hace más de 50 años, en cada área podemos estar horas y días hablando y para mí la psicosomática es así un amor, ¿no? Muy grande que yo tengo, pero no es la única de las áreas, de las aplicaciones trilógicas que amo, ¿no? La espiritualidad también me parece lindísima. Entonces, estoy en este momento así trabajando, digamos así, en esas 2 áreas y también en la facultad, en ese trabajo práctico, administrativo, burocrático, que no es tan chévere, pero que es súper necesario y que también trae mucha satisfacción por el impacto en la sociedad, ¿no? Transmitir esa ciencia a través de una facultad es algo súper bonito. Entonces, Queria perguntar uma sí, coisa para a doutora Julieta. Doutora, também é ahora psicoanalista, sí, trilógica. Me gostaria que explicaras um pouquinho, porque a psicossomática, quando a gente hoje falar em psicossomática, a psicossomática tradicional aún trata com medicamentos. sí. Então, seria interessante que tu explicaras assim como tu entendimento da psicossomática trilógica, como é aplicada, qual é a diferença entre uma psicossomática tradicional e essa que tem base na trilogia, no psicoanálisis integral. Sí, tal vez yo pueda también decir por mi experiencia, lo que yo estudiaba antes de psicosomática, a veces era un poco así como fórmula, ¿no? Entonces, si tienes un problema en el riñón, significa esto, si tienes un problema en el pulmón es esto, si tienes un problema en el estómago es esto. Y también se le daba un cierto valor a la enfermedad en sí, ¿no? Como si fuera la enfermedad lo que transformaba a la persona. Uhum. Y cuando llegué aquí, yo me deparo con algo mucho más amplio, mucho más completo, universal, que unifica la visión científica, la filosofía, la espiritualidad, y que no parte del problema en sí. Esa diferencia de la psicosomática, de rescatar la sanidad, de restaurar la sanidad que abandonamos, me pareció algo así fenomenal, ¿no? Yo decía, Dios mío, parece una cosa tan simple, pero es una cosa tan grande y todo lo que Sim. eso implica, ¿no? Porque yo decía, todo el tiempo estamos pensando en enfermedad, 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 pero poco se habla de sanidad. Uhum. Entonces, la medicina de familia me gustaba porque tenía ese aspecto de prevenir enfermedades, pero poco se hablaba de salud, salud en sí, y qué era eso. Uhum. Entonces, cuando vi esa diferencia, ¿no? De que el doctor Kepe trabajaba con la sanidad, me pareció súper bonito. Y la relevancia también de ver
el origen en la vida psíquica y no en factores externos. Al mismo tiempo que asusta, hasta hoy muchas de esas cosas asustan, Sí. también decimos, wow, entonces hay una esperanza porque puedo trabajar con eso y puedo ayudar a personas a trabajar con eso y a no estar dominadas por medicamentos, por cirugías, por hospitales y por toda esa mafia, ¿no?, que existe por ahí. En ese sentido. O sea, el origen de la salud está en el contacto más profundo con la vida psíquica. Sí, eso para mí es una joya, así en términos de medicina verdadera, que es la vida psíquica la causa principal. Claro que existen los problemas sociales, claro que existe ahí un componente de genética, pero inclusive eso viene de la vida psicológica. Entonces es muy diferente pensar así, ¿no? Que Súper uno ya diferente. tiene la base nuestra, es la salud. Sí, Entonces tenemos que entender por qué no aceptamos la salud. sí. Sería eso. Eso, exactamente. Entonces, decir, Eh, ese afán loco de, ay, tengo que construir mi salud, tengo que ser saludable, tengo que hacer esto y aquello. No, es diferente, eso ya existe y tenemos que ver cómo estamos atacando eso todo el tiempo. Da así como una tranquilidad, ¿no? Que tú dices, bueno, entonces hay un tesoro que podemos... Entonces hay un componente invertido en el ser humano que él no sabe, que Total, él piensa que está buscando la salud, ¿no? Y la está buscando afuera, en sí. elementos externos, y dejando el elemento principal, el generador de salud, que es su bienestar psíquico, que él no cuida. O sea, cuidamos del cuerpo y no cuidamos del espíritu. Sí, y no solo en términos psicológicos rasos, ¿no? Vamos a decir así, Ujú. la cuestión espiritual de la conexión con la fuente, con nuestro creador, con el ser divino, también es algo que muchas otras escuelas de psicosomática no consideran Claro, y es fundamental, ¿no? Sí, si claro. no consideramos esa fuente de nuestra resonancia, de nuestra salud. Y doctor Kepe escribe en varios libros, ¿no?, que nuestro problema es espiritual, Ujú. antes que nada. Yo digo eso porque a veces en trilogía ya acostumbramos a incluir lo espiritual en lo psíquico, pero por ahí afuera no es así, ¿no? La palabra psíquico puede ser algo apenas mental, ¿no? Vamos a decir así. Psicológico, sí. Sí, Sí. sí. Doctor, ¿quiere preguntar algo? Y yo oyendo a Julieta, recordaba mucho las reuniones de psicoanalistas en San Paulo, Ujú. pero también el punto de conexión en la percepción de lo espiritual. A través de la vida hemos estado conectados en ese punto a través de todo el tiempo, con problemas, sin problemas, con ausencia, sin ausencia, pero siempre con ese hilo conductor a través de lo espiritual. Alguna vez hace casi 14 años, a un regreso aquí a Bogotá, yo en una librería vi un libro que me llamó muchísimo la atención, porque era lo espiritual y era de una mujer que yo relacioné con una mujer que era muy amiga de Roberto Giraldo, que tenía el mismo nombre, tal vez la misma procedencia, y era Hildegarda von Bingen. Eh, en ese tiempo me llamaba muchísimo la atención y después, con el tiempo, he visto que a Julieta también le llama muchísimo la atención el trabajo de esa persona que vivió hace tanto tiempo y que tenía unas capacidades y unas facultades increíbles en su tiempo que aún hoy siguen alumbrando el camino de las personas que quieran de alguna manera seguir y profundizar, porque lo que ella decía era profundo, y ahora que nos hemos metido en ese estudio, eran cosas que tienen que ver con todos los sistemas, hablando orgánicamente, pero también con el espíritu, cuando ella habla de escoger los caminos, del Sirias, en los libros que ella escribió. Entonces, eso me parece un punto de confluencia muy bonito, además porque se enmarca mucho dentro del ejercicio de la psicosomática que nos está contando Julieta ahí.
que es fundamentalmente de base espiritual. O sea, el punto fundamental del ser humano, dicho en el libro, en el último libro de la autora Claudia, el problema fundamental del ser humano es con Dios. Y de ahí parte toda la tragedia a través de los siglos, y hoy nos vemos abocados a decidir o enfrentamos el problema o definitivamente vamos a tener un desarrollo que no nos va a gustar nada. Entonces yo creo que nos vamos a enfrentar en este momento a asumir lo espiritual de una forma profunda, ¿no? Profunda, muy profunda en el ejercicio de las profesiones de la salud, en todas, no solamente en la medicina, sino en todas, que sería el ideal, ¿no? Entonces, pensando yo en todo eso, yo preguntaría, más desde el corazón que desde la cabeza, ¿cómo es que vamos a hacer para que eso siga creciendo aquí? ¿Qué? Exactamente. La sistemática, el trabajo espiritual, la trilogía ya tiene una semillita, digamos, pero hay que ir desarrollando las otras áreas, la psicosomática, en las áreas de la salud. Bueno, yo creo que aquí estamos trabajando en eso, ¿no? Ahora en esta charla, por ejemplo, ya se parte de eso. El próximo lanzamiento del ABC online en español, que ya falta poco también para transmitir eso. Y si hay, ¿no? Si hay posibilidad de formar un grupo, tal vez para el curso Cura por la Conciencia en español. ¿Qué será cuándo? Depende de cuándo se cree el grupo, ¿no? Yo creo que así que se cree, haya un número, ¿no? De personas, podemos pensar en una fecha, en 2024, claro. Y la gestión de conflictos, cuando, para que la gente esté atenta a ese curso, lo vamos a tener pronto, ¿verdad? Espero que sí. El ABC ya es el inicio, ¿no? Y sí. Los otros son los que tenemos que ir trabajando. Sí, ese curso, digamos, el ABC ha tenido un desarrollo interesante. Hicimos nuevamente toda la traducción del libro con los gráficos que había, mejorándolos y todos los cuadros. Y en este momento estamos solamente pendientes de los videos, que ha sido como el último escalón. Pero, digamos, ahora se me ocurría, alguna vez tú misma me dijiste, un grupo de solo personas de la salud es complicado. Es complicado no porque la salud sea complicada, sino porque los seres humanos somos muy complicados. Y cuando tenemos ese enfoque por lo social, por lo psíquico, por lo emocional, entonces a veces somos muy complejos, pero yo creería que sería factible de pronto, si te suena, un par de horas, no sería más, como una introducción al estudio de la psicosomática para personas interesadas aquí. Sí, porque sí, también ese curso de cura generalmente no los que vienen a hacerlo no son, la mayoría no son salud, son de las más diversas áreas. Algunos sí, claro, son terapeutas, fisioterapeutas, holísticos. Ya tuvimos médicos también que incluso ahora están haciendo la posgraduación en psicosomática, pero no es un prerequisito ser del área de la salud. Y de hecho recomendamos y vemos que es mucho mejor cuando hay personas de áreas diferentes. Cuando es un grupo mixto. Eso, exactamente. Sí, sí, sí. Es también lo que yo veo. Lo que pasa es que, pues obviamente, ustedes, allá los brasileños, saben la importancia que tienen las personas en el ejercicio de la vida diaria, el que haya personas dedicadas a la salud. Es fundamental. Y en el futuro que avisoramos y se nos viene, donde tenemos, vamos a tener que vernos abocados a manejar los grupos, nuestra salud, aislándonos un poco de los sistemas que son bastante complejos, invasivos, y bueno, tienen muchas dificultades. Entonces, por eso pensaba un poco en la gente de la salud. Pero tienes toda la razón, obviamente hay personas que sin ser de salud tienen toda la afinidad, toda la sensibilidad
y todo el afecto que se requiere, porque uno tiene que tener afecto por lo que hace, y lo que hace tiene que estar relacionado con las personas. Entonces uno tiene que tener afecto por uno mismo, por las personas, porque si no, no quiere a nadie. Entonces yo creo que Roberto seguramente va a ser un puntal ahí fundamental para ponernos un tiempo determinado y empezar a poner en marcha esos cursos en español, ¿no? Sin duda. Si tú has visto de pronto las grabaciones que hemos hecho, que han sido en idiomas mixtos, hasta con inglés mezclado, ha sido muy agradable porque la gente los oye y los ve. Y Claro. puede que no entiendan mucho, pero intuyen qué es lo que estamos tratando de pasarles o de compartir con ellos. Entonces, ya con una estructura en español definida, pues obviamente esperamos que los resultados sean mejores, ¿o no, Roberto? Claro, sin dudas. Sin Pero duda. como nuestra facultad es para todos los pueblos, está bien que no nos dejemos limitar por el idioma y hablemos el Claro. idioma universal. Sí, Nos vamos entendiendo, exacto, mezclando lenguas inclusive. Claro, exacto. claro, es muy, muy agradable. De todas maneras, no sé si tú quieres decir algo para cerrar, Roberto. No, yo diría sí que interesante ese cambio de que existe en tu carrera, ¿no? Porque ahora, claro, aún te dedicas a la medicina con otro enfoque y ahora también te dedicas a trabajo de psicoanalista, de tratar la mente humana. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú darías a la gente que nos está escuchando aquí, No ¿no? solo colombianos, sino la gente de habla hispana, ¿no? Es, en general, ¿qué dirías tú que les atraería a contactar a esa ciencia? Yo los invito a que descubran que no somos seres separados, que no somos un cuerpo por un lado, un espíritu por otro, una mente separada, que somos una unidad y que concientizar que somos una unidad ya cambia nuestra vida, primero. Segundo, que si también admitimos que tenemos una visión invertida de la realidad y a través de eso comenzamos a desinvertirnos, las esperanzas de restaurar nuestra humanidad que está sufriendo tanto crecen mucho y nos dan mucha fuerza para trabajar con amor en cada cosa que hagamos, no importa la profesión, no importa que no sean de la salud, en todo lo que hacemos, como el doctor Kepe dice, nos podemos contactarnos con la eternidad, con la trascendencia, si admitimos que venimos de allá. Entonces, si quedaron curiosos con algo de lo que escucharon aquí, no dejen de escribirnos a través de todos los canales que existen, en la lengua que quieran, porque vamos a encontrar formas de responder. Exacto. Sería eso. Muy bien. Bueno, nos queda solamente agradecer en lo personal la renovación de los afectos, que siempre es importante, día tras día, y el hecho de restablecer, digamos, o instituir canales de información y comunicación que seguramente nos van a beneficiar a todos dentro de ese marco tan profundo que es la trilogía analítica y el psicoanálisis integral. Bueno, Julieta, un abrazo, un beso, muchísimas gracias. Chao, abrazos. Chao, chao. Hasta dentro de Chao, poco. Chao. Hasta dentro de poco. Chao, chao, un abrazo. chao, abrazos. Muchas gracias.